curso electrotutorial de virtualedu.es de Ignacio Canela y vamos a hablar en esta sesión de condensadores o en inglés capacitors y explicar un poco su funcionamiento. Tenemos aquí en este circuito una fuente de voltaje V, polo positivo, una resistencia y un condensador. El condensador tiene una C de capacidad, pues se llama capacitors, y son dos barras paralelas. Y el circuito que vuelve al polo negativo. Entonces primero vamos a ir diciendo algunas cosas, que es un condensador. Tenemos un condensador. El símbolo es este de aquí, hemos dicho, dos barras. Dos. Vemos que hay dos tipos de condensadores. El electrolítico, que tiene polos positivo y negativo, y el que no. Como en este es simétrico, podríamos decir, da igual que lo pongamos de una manera o de otra. Es que el electrolítico que tiene polos hay que conectar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. O sea, hay que saber cuando hay un condensador en un circuito, si es electrolítico, si tiene polos, tiene que estar correctamente puesto dentro del circuito. 3. Un condensador lo que hace es un almacén de electrones. Hace es carga eléctrica, la acumula. Igual que la acumula, la puede dejar salir. Carga y también se puede descargar. 4. Condensador se mide en faradios. Y la definición de faradio es condensador igual a carga acumulada dividido entre el voltaje que tiene el condensador. Y esto se mide si la carga es en coulombios. Y el voltaje es en voltios, un coulombio partido por voltio, esto es un faradio. Como veremos, se utilizan cantidades normalmente de microfaradios. Micro es 10 a la menos 6. Así como con los ohmios, las resistencias se utilizan ohmios o kiloohmios, 10 a la 3. Un faradio es muchísimo y normalmente se utilizan microfaradios, 10 a la menos 6. Seguimos entonces. Y vamos a hacer es trasladar, vamos a pasar de página y seguimos explicando. Características del condensador. 5. Hemos dicho que el condensador acumula carga eléctrica. 5. El condensador adquiere un potencial. Adquiere un potencial, pues se llama V. O sea, es como una pila. Actúa como una pila. Esto es el condensador, y aquí podemos, esto se llama armaduras, cada uno de los brazos del condensador. Si este está al polo positivo, aquí, digamos, acumulará carga positiva. Y aquí, en el polo negativo, acumula carga negativa. Como hemos explicado en la sesión de diferencia potencial es que hay en un sitio respecto a otro más electrones en uno que en otro. En este caso aquí hay más electrones acumulados en este, por lo tanto hay una diferencia potencial. Lo normal sería es que si aquí hay más electrones que aquí, pues los electrones fueran pasando de donde hay más a menos para equilibrar. ¿Pero por qué no pasan? Porque aquí en medio hay una barrera que es un aislante o dieléctrico que no deja pasar. Aislante o dieléctrico no deja pasar. 6. Seguimos aquí y vamos a pasar entonces de página. El 6 veremos que el condensador es función del tiempo. Así como una resistencia podemos decir que es fija, no porque pase más tiempo en un circuito que hay una resistencia. Tenemos aquí una pila y una resistencia y tenemos aquí una pila. Vamos a poner aquí un condensador.
Ahí está en medio de sobraría. Aquí esto es todo el rato igual. Y aquí este cambio es función del tiempo. Veremos que va cambiando. Los inductores, función del tiempo. ¿Qué es lo que es función del tiempo? Se va cargando hasta carga completa. Condensador podemos decir que es como un depósito, pero de electrones. Aquí tienes el tubo de agua y aquí tienes un depósito. Entonces llega aquí el agua y se va cargando hasta que esta carga completa, Entonces la carga es función del tiempo. Cuando pasa un segundo, por ejemplo, está por aquí el agua. Cuando pasan 2 segundos, ha llegado hasta aquí. Cuando pasan 3 segundos, está aquí. Y al llegar a 5 segundos, por ejemplo, se ha llenado. Conductor es función del tiempo, se va cargando hasta carga completa. 7. Una vez cargado, no deja pasar la corriente. Aquí ha habido corriente mientras lo iba llenando. En el momento que ya está lleno, esto es como si fuera un grifo cerrado. No deja pasar la corriente. Una vez está cargado, la intensidad que pasa es cero, no hay. Podríamos decir con otras palabras también que un condensador bloquea la corriente continua. En inglés, direct current DC. La corriente continua, ¿por qué hemos puesto corriente continua? Porque vemos que no bloquea, podemos ya, la corriente alterna. Deja pasar la corriente alterna, pero bloquea la corriente continua. Bueno, bloquea un rato, deja pasar un rato y cuando está lleno, te bloquea y ya no deja pasar más corriente. 8. Una vez cargado, está lleno de electricidad, tiene voltaje entre sus extremos, que veremos que es igual a la fuente de voltaje, la batería. O sea, si tenemos aquí en este caso una batería de 5 voltios y teníamos una resistencia aquí, un condensador, cuando esté totalmente cargado, aquí este es el polo positivo y este es negativo, esto se cargará positivamente y esto negativamente, aquí tendremos 5 voltios de diferencia potencial entre sus extremos, o sea, es como una pila, equivale a una pila. Pero si nos fijamos, aquí está positivo y aquí positivo, o sea, si esto es una pila positivo o negativo y llega otra pila que es positivo o negativo, estas están en oposición. Pilas en serie, recordamos que las pilas pueden estar en serie y se suman, que sería menos más, con menos más, con menos más. Entonces el voltaje se va sumando. Si tiene 3 voltios, 3 voltios y 3 voltios, menos más, se suma. Mientras que si está en oposición, tienes una pila menos más con otra que está en más menos y son del mismo voltaje, esta es 3 voltios, esta es 3 voltios, equivale, una se anula a otra y no hay voltaje, no hay corriente. Aquí hemos dicho que la pila tiene 5 voltios, el condensador se ha cargado con 5 voltios y además está opuesto a la carga de la pila. Por lo tanto, por eso efectivamente, lo que hemos dicho antes, que no hay corriente, no pasa intensidad igual a 0, porque el voltaje aquí es igual al voltaje aquí y se iguala. Mientras este voltaje es mayor que este, pues veremos lo que ha ido pasando. Hemos dicho aquí también antes que el condensador es función del tiempo. Al principio, cuando hemos empezado, aquí había 0 voltios. Y aquí hay 5 voltios, por lo tanto hay corriente que pasa de aquí a aquí. Al cabo de un rato aquí han pasado ya una corriente y ha cargado el condensador. Vamos a suponer que hay 2 voltios de corriente, 2 voltios de voltaje aquí. Entonces, como aquí hay 5 y aquí hay 2, todavía es mayor, sigue pasando corriente. Vamos a poner otro color. Cuando tiene 2 voltios, sigue pasando corriente. Suponer que llega ya a 4 voltios.
todavía hay más voltaje aquí que aquí, pues todavía sigue pasando corriente, otro color, hasta que lleguen los dos a 5 voltios, y el momento en que se igualan se paran. Lógicamente, al principio había 5 voltios aquí y 0 voltios aquí, una diferencia de potencial de 5 voltios. Cuando aquí, siempre aquí hay 5 voltios, cuando había 1 voltio, el condensador se carga 1 voltio, la diferencia de potencial es 4 voltios. Cuando sean 5 y 2, la diferencia de potencial sea 3 voltios. O sea, cada vez la diferencia de potencial entre la pila y el condensador es menor. Al principio hay 5 voltios, luego 4, 3, 2, 1, 0. Como la diferencia de potencial o el voltaje depende de la intensidad por R, si la diferencia de potencial va bajando, la intensidad también irá bajando, porque la resistencia es la misma. Por lo tanto, recordamos entonces todo lo que hemos hablado de condensador. El condensador tiene este símbolo, puede tener polos o no. Si es electrolítico tiene polos y hay que conectarlo el polo positivo con el polo positivo. El símbolo del condensador electrolítico es... Hay una que es plana y otro que es torcido. El torcido es el que es negativo y el plano es el positivo. Es un almacén de electrones, carga eléctrica que va acumulando, igual que carga se puede descargar. Se mide el condensador en faradios, normalmente se utilizan microfaradios, y el condensador es carga entre voltaje, que es coulombios, esto es coulombios, partido por voltios, un faradio. Entonces podemos aquí quizá añadir que es la carga será igual a la intensidad por el tiempo. La carga será igual a la intensidad por el tiempo. La carga que se va acumulando dependerá de la intensidad, la cantidad de electricidad que pasa y el tiempo. Cuando pase un segundo habrá pasado pues, una intensidad, cuando 2 el doble. Capacidad igual a carga por voltaje. Luego hemos dicho que el condensador adquiere un potencial y se convierte como en una pila. Poco a poco, a medida que va pasando el tiempo y se va cargando, va adquiriendo potencial entre los extremos del condensador. El condensador, por lo tanto, es función del tiempo. A medida que va pasando el tiempo se va cargando y hasta que llega la carga completa. En el momento que está cargado no deja pasar ya la corriente, bloquea la corriente continua. Veremos también que no bloquea la corriente alterna. Y una vez cargado tiene un voltaje entre sus extremos y es como una pila, igual, cuando está cargado, el voltaje es igual al de la pila. Y además está en oposición. Al estar en oposición, se opone al voltaje y es como si la diferencia potencial es cero y por lo tanto no hay corriente. Cuando está totalmente cargado el condensador tiene un voltaje y esto es igual a cero. Entonces vamos ahora a volver aquí y coger estos elementos que hemos dibujado antes y lo trasladamos a la tercera. A ver, ponemos esto aquí y también cogeremos estas dos gráficas que nos utilizaremos ahora. Ponemos el título para acordarnos, estamos hablando de condensadores, curso de Virtunet. Condensadores. Bien, ¿qué es lo que le sucede al condensador? Hemos dicho que era función del tiempo. El condensador es función del tiempo. Se carga, se va cargando. Y al cargar, el voltaje del condensador aumenta. Cuando está cargado, el voltaje de la pila igual al voltaje del condensador en oposición. Y la intensidad entonces se hace cero. Bloquea la corriente continua. Bloquea, deja de pasar a cabo de un rato en cuanto se carga la corriente continua. Tenemos aquí este caso concreto, 5 voltios, la resistencia de 100 ohmios y el condensador de 100 microfaradios. Ponemos una resistencia para que se cargue lentamente. Si no hubiera resistencia, la intensidad sería muy grande y se cargaría rápidamente. Vamos a ver cuánto vale la intensidad aquí. Utilizamos las leyes de Kirchhoff y tenemos voltaje de aquí a aquí es 5 voltios. Esto equivale al circuito que teníamos al principio,
que teníamos aquí la pila, que teníamos los 5 voltios, aquí la resistencia de 100 ohmios, aquí teníamos el condensador de 100 microfaradios, que está aquí, y esto lo ponemos en vertical, que es lo que hemos hecho aquí. Polo positivo arriba, luego baja en cuenta a la resistencia de 100 ohmios, baja en cuenta al condensador y al polo negativo cierra en referencia. Tenemos aquí 5 voltios. Y como sabemos, cuando aquí hay una caída de voltaje, al atravesar una intensidad, una resistencia, voltaje 1, y aquí habrá otro voltaje, que será el voltaje C, ponemos C de condensador o capacitor. ¿Cuánto vale el voltaje 1? Aquí hay una intensidad de corriente que va de más a menos, sentido tradicional, una intensidad. La intensidad dependerá del voltaje. Vamos a calcular cuánto vale la intensidad. Y vamos a suponer al principio que entonces el condensador está totalmente descargado. Como esto es función del tiempo, 1. Cuando, antes de empezar, tiempo igual a 0, el condensador está descargado. Si está descargado, el voltaje en el condensador será igual a 0. No hay carga entre las dos armaduras o extremos del condensador. Digamos, está a la misma carga un lado que otro, por lo tanto, VC, la diferencia potencial entre los dos lados, será igual a 0. Si VC es igual a 0, VC es igual a 0, todo el voltaje estará en V1. V1 será igual a 5. Sabemos que el voltaje en 1 será la intensidad por R. R vale 100 ohmios. El voltaje hemos puesto 5 voltios. 5 voltios será igual a la intensidad. Aquí vamos a llamarle intensidad 0, que es cuando el tiempo es igual a 0. Podríamos ir cambiando por 100. Y de aquí despejo que la intensidad 0 será 5 entre 100, y esto es igual 5 entre 100, 0,05 amperios o 50 miliamperios. Tengo la intensidad 0, 50 miliamperios. Aquí estamos poniendo la intensidad que pasa por este circuito en función del tiempo. Por lo tanto, cuando el tiempo es igual a 0, esto es tiempo igual a 0, tiempo igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí el voltaje en el condensador vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a apuntarlo aquí. 3, 4, 5, 6, lo mismo. Cuando el tiempo es igual a 0, tenemos que la intensidad I sub 0 igual a 50 miliamperios. Entonces aquí le vamos a poner 10, 20, 30, 40 y ponemos 50 miliamperios. Esto será la intensidad que atraviesa el condensador, que variará con el tiempo. Por eso hacemos esta gráfica. Si siempre fuera la misma, sería una línea recta. Entonces, cuando es 0, vale 50 miliamperios, ponemos un punto rojo aquí. Esto es lo que sabemos. ¿Cuánto vale ahora? Podemos decir, bueno, pues vamos a ir calculando distintos valores. 2. Vamos a hacer el otro valor extremo. El otro valor extremo es cuando esté totalmente cargado el condensador. Vamos a poner infinito. Entonces, si el condensador está cargado, y hemos dicho que cuando el condensador está cargado, el voltaje en el condensador será 5 voltios. 5 voltios en oposición a los 5 de la pila. O sea, la pila aquí es más y aquí está el menos, pues el condensador sería más menos la pila aquí en medio y se opone. Cuando el condensador está cargado, hemos dicho que cuando el condensador está cargado, la intensidad, esta hemos puesto que es infinita, cuando el tiempo es infinito, ya no hay ninguna intensidad. Cuando está cargado, ya bloquea la corriente continua y la intensidad es igual a 0. Por lo tanto, intensidad infinita es igual a 0. Vamos a suponer que el tiempo esté infinito, vamos a poner infinito, se carga en 6 segundos pues, o 5 segundos. Si el tiempo es 5 segundos, significará que cuando el tiempo sea 5 segundos, la intensidad que está aquí, el gráfico de la intensidad, esto es intensidad 0. Ya está totalmente cargado.
Entonces, ¿qué pasa cuando tiempo igual a 1? Buscamos a los puntos intermedios y el tercero será cuando el tiempo sea igual a 1 segundo. Vamos a ver, tiempo igual a 1 segundo. ¿Cuánto vale el voltaje aquí o voltaje aquí? Cuando tiempo igual a 1 segundo, voltaje total será igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador. Voltaje total sí que sé cuánto vale, 5 voltios. Voltaje en la resistencia será la intensidad 1, que es la que pase cuando hay 1 segundo, por la resistencia que sé lo que vale, 100 ohmios, más el voltaje en el condensador. ¿Cuánto vale el voltaje en el condensador? Pues no lo sé, irá variando. En fin, la cuestión es que aquí tendríamos lo que es una ecuación que depende de VC, una línea, y de I1. No, una ecuación, bueno, es una línea, no es lineal. Si fuera lineal, directamente trazaríamos una recta que uniera estos dos puntos y esto daría. La intensidad va bajando cada vez menos y hasta llegar a 0. Pero que hemos dicho que aquí la diferencia potencial aquí era 5 voltios, porque había 5 en la pila y 0 en el condensador. Pero a medida que va pasando el tiempo, la diferencia potencial va disminuyendo. Siempre es 5, pero aquí, cuando estemos, luego habrá 5 voltios aquí y 3 voltios en el condensador. La diferencia potencial es 2 voltios. Tiene menos fuerza, podríamos decir, la pila, y lo que se comprueba es que más o menos en un segundo baja 2/3 cada periodo. Bueno, estos son segundos o milisegundos, va bajando y más o menos podemos comprobar que cuando el tiempo es 1 es 20, cuando el tiempo 2 es 7, cuando el tiempo es 3 es 5, cuando el tiempo es 4 y tal. O sea que realmente la curva que haríamos es exponencial. Una parábola que va bajando, o sea, no es lineal, sino que primero baja mucho la intensidad y luego poco. Hay una bajada fuerte y luego poco. Y en el voltaje nos pasará lo mismo. Al principio el voltaje en el condensador era 0 voltios, cuando todavía no está cargado. Y cuando esté totalmente cargado será 5 voltios. Por lo tanto, los extremos serán, cuando el tiempo es 0, es 0 voltios. Y cuando esté totalmente cargado, suponemos que sea el tiempo 5, tendrá 5 voltios. Vamos a hacer las rayas aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, cuando esté totalmente cargado, el voltaje es 5 voltios. Igual que aquí nos daba una curva, esto se me ha quedado aquí abajo, es aquí arriba, y no aquí. Vaya, si me va abajo esto. Y aquí, igual que antes, veríamos que en un segundo no es lineal esto, no es poco a poco, va subiendo el voltaje, sino que primero crece mucho. Cuando hay un segundo, esto sube casi hasta aquí, por ejemplo. En 2 segundos sube hasta aquí, en 3 sube hasta aquí, en 4 sube hasta aquí. Y resulta que la línea de voltaje llega al 5 cuando está cargado al máximo, a partir de un tiempo. Este es el tiempo en el que se carga totalmente el condensador, pero va subiendo exponencialmente, no linealmente. Entonces, estas son las dos curvas que hay que conocer del voltaje. Podríamos hacer ahora una gráfica que quizá tampoco es del todo correcta, pero nos puede servir. Y antes copiaremos. Haremos una tabla. Vamos a poner una tabla. Y tenemos aquí, vamos a poner aquí el tiempo, y sea 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En segundos, milisegundos, dependerá. Voltaje en la resistencia y voltaje en el condensador. El voltaje total, que será la suma de voltaje en resistencia más voltaje en el condensador, que tiene que ser 5 voltios. Al principio hemos dicho
Cuando el tiempo es igual a 0, el voltaje en el condensador no está cargado, es 0. Y cuando está cargado totalmente, vamos a suponer que es en el tiempo 5, el voltaje es 5. Cuando este está 0 cargado, como tiene que ser la suma 5, el voltaje que hay en la resistencia, la pérdida de voltaje en la resistencia es 5. De aquí podemos sacar la intensidad que atraviesa el condensador, que ya lo hemos calculado antes, que eran 50 miliamperios. Vamos a suponer que en el tiempo 1 el voltaje ha bajado a 4, luego a 3, luego a 2, luego a 1 y luego a 0. Esto sería lineal, si va bajando poco a poco y siempre lo mismo. Hemos dicho que no, que realmente no es así, sino que baja de golpe. Y el voltaje en el condensador iría subiendo, de tal manera que siempre la suma sea 5. En lugar esto de 5, 4, aquí habría que poner baja mucho al principio y luego menos. El voltaje en el condensador no sube linealmente, sino que sube así, y la intensidad también no baja poco a poco, sino que baja primero mucho y luego menos. Y cuando hemos dicho que este es el tiempo en el cual el condensador estaría totalmente cargado y el voltaje en el condensador es igual que el voltaje de la pila y el voltaje en la resistencia es 0 porque una resistencia, cuando la intensidad que la atraviesa es 0, no hay intensidad, no hay caída de voltaje. Y ya para acabar el tema de condensadores, hemos dicho que el condensador es un depósito carga electrones, pues el condensador, igual que se carga, se puede descargar. Si yo a este condensador, cuando ya esté cargado, tiene 5 voltios, le pongo aquí un cable con una resistencia que va a parar a tierra, pues lo que hará, la carga eléctrica que esté acumulada, lo haremos en rojo, la carga eléctrica, aquí teníamos positivo y aquí negativo. La carga eléctrica, si conecto este cable, aquí podemos poner un interruptor, en el momento en que lo cierro, la carga eléctrica viene por aquí, pasa a través de esta resistencia y llegaría al suelo, referencia, polo negativo, y se descarga. Igual que carga, el condensador se descarga. O sea, podemos decir condensador, otra idea es no gasta o no consume, simplemente almacena. Y luego lo carga o lo descarga según nos haga falta. Nos puede servir. Por lo tanto, el condensador nos servirá para almacenar electrones, carga. Otra cosa que hemos visto nos puede utilizar que podemos servir un condensador es que adquiere potencial variable. Quiero yo un sistema que vaya aumentando el potencial, pues tengo un condensador que a medida que se va cargando, el potencial irá aumentando. Y con esto acabamos esta explicación de cómo es